Muy buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Halpern, encargado del equipo de servicios laborales de PwC Chile, y les quiero dar la cordial bienvenida a este seminario en línea titulado 100% remoto. Como acostumbramos en el último tiempo, nuestro objetivo es mantenernos cerca de la comunidad y nuestros clientes en estos tiempos tan difíciles. Así, en esta ocasión, junto a Pablo Gómez y Juan Eduardo Corigoitía, socio y senior manager del Departamento de People and Organizations de Advisory de la firma, conversaremos sobre algunos temas relevantes relacionados con el teletrabajo. Como es usual, para mantenerse enterado de las actividades e informaciones que entrega PwC Chile, los invito a seguir sus redes sociales. También pueden seguirme a mí en LinkedIn, donde también comparto algunos asuntos legales laborales. Esta actividad se desarrollará de manera más dinámica de la tradicional. Luego de una breve exposición de cada panelista, procederemos a conversar sobre algunos asuntos. Para ello, los invito a dejar a todos sus preguntas o comentarios en el espacio habilitado para ello que está justo debajo de este video. Francisco Ormazábal moderará este espacio. Sin más preámbulo, los dejo con Pablo Gómez, socio del área de Advisory, específicamente del Departamento de People and Organizations, que comenzará con la primera parte de este seminario en línea. Pablo. Muchas gracias, Gabriel. Muy bienvenidos a todos nuestros invitados de hoy. Gracias por estar con nosotros. Tal como decía Gabriel, lo que queremos es estar hablando de temas relevantes en situaciones, en una situación muy especial para todos, ¿no? Les quiero avisar, yo estoy en el sur de Santiago, en Calera de Tango, en el campo, así que les quiero avisar que la lluvia va para Santiago, porque aquí está lloviendo. Y me imagino que nuestros invitados del sur ya la han vivido. Tenemos algunos invitados de Concepción y otras ciudades del sur de Chile. Eh, Básicamente yo los quiero invitar inicialmente a una primera reflexión, o más bien a la importancia de reflexionar sobre lo que significa realmente el teletrabajo o el trabajo remoto. Eh, y tal como lo planteamos aquí, reflexionar consiste en pensar atenta y detenidamente en algo. Eh, Tenemos que pensar atentamente, pero sin duda tenemos que actuar de manera rápida para poder avanzar efectivamente hacia nuevas prácticas de trabajo. Eh, Producto de todo lo que hemos estado viviendo, de alguna manera, hemos pasado rápida y masivamente a un trabajo de presencial, con alguna flexibilidad, a una realidad de trabajo remoto. Pero si somos sinceros, lo que hemos estado viviendo en el último tiempo ha sido un trabajo obligado desde la casa, más que un trabajo planificado o llamado teletrabajo. Entonces, nosotros, sin querer entregar ni darles a ustedes recetas mágicas, ni tampoco formas únicas de hacer las cosas, queremos conversar y entregarles un enfoque de trabajo que seguramente vamos a tener que profundizar más adelante en otras presentaciones. Pero la idea es que podamos ir entregando algunos elementos centrales de lo que podría ser o no aplicado en sus organizaciones. Cuando nosotros hablamos de estas prácticas de trabajo, hay que dejar en claro que nuevamente esto hay que ajustarlo a la cultura y las necesidades de la organización. Nadie puede negar que hoy día estamos trabajando de la casa y eso es positivo, pero los costos que eso ha significado. Yo hablo con muchos clientes y ellos me dicen, mira, he trabajado más que lo habitual. O lo recurrente también es que me han dicho, no termina mi jornada, o sea, no logro cerrar y de repente me encuentro, no sé, a las 9 de la noche sí, con la misma rutina del trabajo, lo que me tiene muy agotado. Bueno, todas estas experiencias, todas estas situaciones que hemos vivido, yo creo que nos va a servir para de verdad instalar en aquellos puestos claves o críticos, o que sí son puestos realmente que se les puede dar teletrabajo, nos va a ayudar para enfocarnos y decidir efectivamente cómo podemos trabajar, o si vamos a tener, yo creo que de aquí en adelante, por lo menos de aquí a fin de año, una manera un poco más híbrida.
con equipos que están presencialmente y otros que están desde la casa apoyando las funciones e intercambiando estos equipos por una cuestión de sanitaria y distancia social. Bien, entrando en el tema central, aquí tenemos, nosotros tenemos 3 dimensiones que creemos son centrales en esta planificación, análisis, reflexión de cómo vamos a trabajar desde manera remota. Uno, la gestión de los líderes para apoyar este teletrabajo, y yo me voy a referir en la siguiente lámina un poco más detenidamente en esto. Las prácticas de trabajo remoto, o sea, cómo vamos a establecer estas prácticas, que incluyen mucho, ¿no es cierto?, también de la forma en que la vamos a supervisar y controlar, y las herramientas que se denominan herramientas habilitantes. Hablemos de todas las herramientas tecnológicas y otros elementos que podamos considerar aquí como condiciones físicas para trabajar desde la casa, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del liderazgo, fundamentalmente, vamos a tener que considerar, y por favor, esta es una recomendación, en este orden. Uno, la situación de vida de las personas. Hoy día, más allá de que nos guste o no la actitud, la disposición que han tenido las personas, buena, mala, regular, lo que tenemos que entender es que estas personas están bajo, igual que nosotros, un estrés muy diferente, porque además hemos tenido que trabajar bajo un concepto de situación sanitaria muy compleja, donde surgen miedos, inquietudes, y la organización, más que criticar a las personas por por tener uno u otro sentimiento o juzgar ese sentimiento, lo que nosotros recomendamos siempre es entender la situación. Nuestros amigos de Estados Unidos hablan del concepto de compasión, como una traducción al español, pero yo hablo de cierta prudencia en el trato de las personas en esta situación que hemos tenido tan especial. Entonces, no podemos pasar, por ejemplo, yo he visto algunas organizaciones que ya están preparando todas las condiciones físicas y tecnológicas, pero no han desarrollado una etapa de contención emocional de sus equipos. Y eso es una situación bien compleja, porque nos estamos yendo a lo formal y estamos dejando todos los aspectos conductuales detrás. Recordemos que las prácticas de teletrabajo van a tener fundamentalmente a la base competencias nuevas para trabajar y para relacionarse. Y ahí entonces esto nos lleva al segundo punto. ¿Cómo los líderes, porque aquí hay un punto clave en que los líderes pueden influir, cómo los líderes podemos trabajar de mejor forma en equipo con un nuevo liderazgo, como se ha llamado también? O sea, si antes las competencias conductuales solicitadas a los líderes, como comunicación, manejo de conflicto, eran claves, hoy día la forma en que las ejercemos, la forma en que nos relacionamos va a ser también un elemento fundamental. Una vez que yo pueda tener estos dos grandes temas bien pensados, con procedimientos a la base, sobre todo para el control y supervisión de los equipos, recién creo que nos podemos meter a todo el tema físico y tecnológico. Yo creo que es muy importante en momentos difíciles tener claridad del punto uno, la situación de vida de las personas y cómo lo están sintiendo, nuevamente insisto, sin juzgar, porque cada persona ha enfrentado el mundo del trabajo y la situación sanitaria de diferentes modos, y eso no es juzgable, eso es un hecho. Y donde sí podemos influir positivamente para la motivación de estos equipos, para el relacionamiento adecuado, etcétera, está en nuestro punto 2 de trabajo en equipo. Algunos me van a decir, bueno, estamos apuntando solo a lo más blando del teletrabajo. Yo creo que en esencia la tecnología está, las condiciones físicas se pueden preparar, pero donde tenemos que poner énfasis es en la parte de cómo lideramos estos equipos y cómo efectivamente desarrollamos un trabajo con ellos bajo esta nueva forma de hacer. Yo creo
y para ir cerrando mi intervención, que es muy importante que nosotros entendamos que esta situación, al parecer, no va a ser pasajera, sino que va a estar con nosotros bastante tiempo, y por lo tanto es una buena oportunidad efectivamente para estructurar esta nueva forma de trabajo, trabajo remoto, y una buena oportunidad también para poner en juego todo lo que hemos venido hablando de personas anteriormente, el relacionamiento, la importancia que tienen, etc. Si usted, como organización, no invirtió antes en estas competencias, bueno, no queda más que hacerlo ahora. Invertir tiempo y horas en buscar, desarrollar competencias que busquen entender mejor a las personas, guiarlas de mejor manera, porque va a ser la única forma de seguir avanzando en un mundo competitivo y complejo como el que se nos viene. Les agradecería después preguntas y dudas, nos hagan llegar al chat, y además que en cualquier minuto, por favor, van a tener nuestros datos y nuestros antecedentes para que podamos conversar o entregarle información mucho más detallada de teletrabajo. Quiero dejar ahora a Juan Eduardo Gorigüitía con la segunda parte de esta presentación, y después naturalmente a Gabriel Harper para que hablemos de los tan importantes aspectos legales producto de la nueva ley. Así que, por mi parte, muchas gracias, y cualquier duda, por favor, escríbanos. Muchas gracias, Pablo. Parte un poco de la dificultad que tiene o que nos hemos encontrado con muchos de nuestros clientes respecto a esta situación excepcional de la pandemia del COVID-19, tiene que ver con que trabajar desde la casa o trabajar remotamente no es lo mismo que teletrabajar en términos formales. Si uno revisa las definiciones de la literatura, la cosa más conceptual, hay una definición que dice, oye, el teletrabajo es un trabajo que efectúa en un lugar apartado de las oficinas centrales o talleres de producción, en que el trabajador no mantiene contacto alguno con sus colegas, pero está en condiciones de comunicarse con ellos por medio de las nuevas tecnologías. Esta es una definición de hace 30 años ya, del año 90. Hay una definición de la Organización Internacional del Trabajo, Interamericana del Trabajo, que dice que el uso de tecnologías de la información, como son los teléfonos inteligentes, los notebooks, con el propósito de trabajar fuera de las dependencias del empleador. O sea, hay una primera lectura que dice, bueno, pero si yo no estoy en la oficina, si yo no estoy trabajando en las dependencias de mi empleador, entonces estoy teletrabajando. En realidad, el teletrabajo se define como diferente del trabajo regular o de llevarme pega de la oficina a la casa con tres elementos distintivos. Primero, por una definición de que el trabajo ya no es una actividad, ya no es un lugar, sino es una actividad. O sea, yo ya no dependo de mi espacio de trabajo, y eso es distinto. O sea, mi espacio de trabajo en el cual yo me desempeño es diferente a la oficina. Por otro lado, tenemos la comunicación entre trabajador y empleador, que se da fundamentalmente centrada en las oficinas, en la tecnología. Finalmente hay un elemento que también es importante, que tiene que ver con la autonomía para organizar el trabajo. Muchas personas han tenido dificultades importantes a la hora de mantenerse efectivos durante el proceso de teletrabajo o de este trabajo remoto, porque no tienen una capacidad personal tan sólida o tan robusta para estructurar sus tiempos, para organizar el trabajo. Hay una frase que se ha dado vuelta en distintas fuentes que dice, oye, tú no estás teletrabajando hoy, estás viviendo una pandemia y tratando de trabajar desde la casa. Parte importante de la dificultad que tiene el teletrabajo se asocia a esto, la sensación de que no hay una claridad definida o específica respecto a cuáles son las horas laborales, y se suma un elemento que es muy importante, que en este minuto no estamos trabajando remotamente solos, sino que muchos, los que tenemos obligaciones familiares, estamos paralelamente trabajando, cuidando a nuestros hijos o hijas, sirviendo de profesores en las clases remotas, o acompañando a nuestros padres o adultos mayores.
Entonces, la situación puntual actual de la pandemia, uno podría decir que no configura necesariamente una experiencia formal de teletrabajo y en gran parte de los casos una experiencia positiva, sino muchas veces bastante tensionante. También es importante decir que no existe una sola versión de teletrabajo. Antiguamente, o en esa normalidad que teníamos en enero, hablábamos del home office, de esta posibilidad de trabajar 1 o más días flexiblemente desde la casa. Efectivamente está la posibilidad del home office, está la posibilidad del trabajo móvil. Existen muchas personas cuyos trabajos, ventas, representaciones, etcétera, se hace móvil, con muy poco contacto con la oficina, o las personas que trabajan en oficinas satélite. Uno de los temas que ha emergido muy fuertemente como resultado de las dificultades que tiene actualmente la pandemia y la posibilidad de tener una vacuna aproximadamente en algún minuto 2021, pero entre 2021 y 2022, es que muchos de nosotros a lo mejor no vamos a poder volver a tomar la misma cantidad dotacional en oficina. Una alternativa es, que hemos conversado con algunos especialistas de la firma, es algunas organizaciones van a reducir sus espacios físicos y entregar espacios en cowork. Eso también es importante. Hay una lógica también que tiene que ver con teletrabajo en línea o offline o fuera de línea. ¿Qué tiene que ver con esto? Mi trabajo implica estar conectado continuamente a un servidor de mi empresa, o tengo la posibilidad de bajar ciertos datos y no estar conectados todo el tiempo. Y finalmente, otro elemento u otra modalidad de teletrabajo con la cual vamos a tener que también dar mucha reflexión en términos de lo que es gestión de personas, es si este teletrabajo o este retorno a la normalidad va a ser 100% remoto, va a haber gente que nunca más o va a volver únicamente para cosas muy puntuales a la oficina, va a ser parcialmente teletrabajado, que es también una alternativa, puesto que si tengo algunos de ustedes que tienen call centers o áreas de trabajo con mucha gente en el metro cuadrado, van a tener que probablemente tomar rotaciones, y por tanto voy a tener gente que está en la oficina y gente que está desde su casa u otro lugar trabajando, o procesos temporales. Uno podría decir que lo que estamos viviendo hoy día es una experiencia, una versión temporal del teletrabajo, porque estamos teletrabajando en la medida en que no podemos volver a nuestras oficinas o nuestros lugares habituales de trabajo. Ahora, cuando uno dice qué configura o qué habría que tener como necesario para implementar una práctica efectiva de teletrabajo, nosotros visualizamos, basado en la experiencia chilena, local, 6 elementos importantes, condiciones que son necesarias. Primero, entender que no todas las funciones son o deben ser teletrabajables. O sea, hay un primer elemento importante que dice, uno debería hacer un análisis de decir cuáles son las tareas de mi organización que yo puedo adecuadamente desempeñar a distancia, cuáles no puedo desempeñar a distancia y cuáles pueden tener una lógica parcial en las oficinas. Hay una segunda bajada que tiene que ver con la conversación de la autonomía y las demandas que tiene cada persona. No se trata que, a pesar de que todas las o que haya funciones que se puedan teletrabajar, no significa que todo el mundo deba o quiera teletrabajar. Y ahí es muy importante evaluar la capacidad autonómica de la persona, personas que tienen la habilidad para trabajar guiados con una supervisión que corresponda, pero solo, pero también las condiciones individuales y familiares. Aquí empiezan a emerger factores como los que mencionaba Pablo respecto a la visión de la persona. Hay personas que tienen caminos de conmutación o de transporte público muy largos. Personas que tengan, uno puede establecer un criterio, pero más de 40 minutos de viaje en transporte público o otro, valoran y se benefician mucho del teletrabajo porque ganan mucho tiempo de vuelta. Personas que tienen condiciones de salud o distintas restricciones que les dificultan asistir a la oficina, también se pueden beneficiar. Es muy probable que tengamos que tener una discusión respecto a las personas que son factor de riesgo. Hay innumerables memes y chistes por la internet que dicen que si usted reconoce un cassette de audio, está en grupo de riesgo. Vamos a tener muchos grupos de riesgo hoy día que quizás van a verse restringidos en su posibilidad de volver a trabajar en las oficinas. Y, por supuesto, otras personas como son personas que están al cuidado de adultos mayores, etcétera, valoran mucho el teletrabajo. Otras personas te podrán decir, yo no quiero teletrabajar.
y es una alternativa que también tenemos que considerar. Hay que también mirar, como dijo hace unos minutos Pablo, la cultura. Hay organizaciones cuya cultura me va a ayudar a guiar un teletrabajo y otras donde voy a tener problemas, culturas de alta supervisión, de percepción, de poca colaboración entre equipos o con trabajos muy demandantes que requieren de mucha cercanía. A veces van a tener dificultades y hay que tenerlo visualizado en este esfuerzo de cambio que tendremos que ir haciendo si es que necesito movilizar a mi dotación hacia un trabajo remoto continuo. Los 3 siguientes elementos tienen que ver con cosas más duras. Primero, con lo que llamamos las prácticas de trabajo y las condiciones habilitantes. Yo necesito tener políticas formales. Hoy día nos hemos ido a la casa, ¿no? Nos hemos tenido que ir a trabajar a la casa. Oye, la gente se tiene que quedar, stay at home, los que pueden, los que podemos trabajar y los que han podido trabajar se quedan en casa, pero la mayoría de las organizaciones no tienen establecido expectativas, límites de trabajo, supervisión y un elemento importante que es el trabajo bien hecho desde casa. Muchos de nuestros clientes nos dicen que tienen problemas importantes para volver a trabajar o que han tenido problemas significativos, por ejemplo, para mantener la productividad en el mismo nivel. Y es razonable. Cuando uno está en la normalidad antigua, previa a la pandemia, uno tenía un horario bastante estructurado, se levantaba 1 hora, se iba a la oficina a otra, en transporte público, en bicicleta, en auto, trabajaba entre las 8, 8 y media, 9, hasta un horario determinado también, 5, 5 y media, y el trabajo, a pesar de que uno fuera muy trabajólico, tenía un horario de corte. Hay un horario en que la gente se va de las oficinas y los que quieren trabajar más se van quedando, entre comillas, más solos y saben que están trabajando más. En la casa nos pasa eso que se difuminan los límites. Uno tiene la flexibilidad de empezar a trabajar más tarde quizás, pero ¿hasta qué hora trabajo? ¿Hasta qué hora es razonable que me llame una jefatura, una supervisión? ¿Cómo calculo los tiempos para asignar una tarea? ¿Los calculo respecto a la jornada laboral o los calculo en cuanto la persona trabaja por objetivo y lo dejo libertad? Y cuando también un elemento que nos han mencionado mucho, lo complejo que resulta ahora entregar retroalimentación o gestionar los desempeños cuando no tengo la posibilidad del cara a cara. Un quinto elemento es las condiciones físicas. Gabriel también los va a hablar y he visto que hay varias preguntas sobre lo anterior. ¿Qué herramientas informáticas tengo? ¿Cuán viable es la conectividad con las personas que les quiero ofrecer teletrabajo? Como les contaba Pablo bien Calratengo, a veces tienes problemas de conexión cuando tienes menos conectividad. Hay personas que también no tienen la conectividad de banda ancha para estar en trabajos de alta demanda. Las proveemos, son factibles, como la tante mía, existe factibilidad técnica, existen sistemas dentro de nuestra empresa que nos ayudan a la conectividad. Tenemos acceso a herramientas como Slack o como Trello u otras herramientas que faciliten el trabajo. Y finalmente, la supervisión se capacita. La supervisión remota no es la supervisión que estamos acostumbrados a realizar en equipo o que hacíamos a lo mejor llamando a nuestros equipos puntualmente cuando no estábamos en la oficina. La supervisión en las prácticas de teletrabajo es para el equipo que tiene que aprender a trabajar de otra forma y para los supervisores que tienen que implementar prácticas, algunas de ellas como son las prácticas ágiles, que les permitan mantener una conexión continua con las personas. Uno de los elementos más complejos que tiene el proceso del teletrabajo es el que muestro en esta lámina. Cuando uno está hoy día, entre la normalidad anterior y en esta transición, es que el desempeño y el compromiso de las personas se va cayendo muy fuerte. Y en la medida que voy estableciendo prácticas y rutinas concretas, soy capaz de llevar, como pueden ver en la curva punteada, un enfoque consciente de habilitadores claves, me permite retomar el compromiso y la productividad previa, incluso hasta superarla. Sin un enfoque concreto, sin cambios de hábito de la oficina al trabajo remoto, los equipos gastan más horas, trabajan más horas y se impacta su compromiso y lo que podríamos llamar su moral. Entonces, como les comentábamos, es necesario enfocar nuevamente el liderazgo, establecer prácticas de trabajo definidas y habilitar herramientas tanto tecnológicas como personales que permitan que las personas vuelvan a trabajar con efectividad. Le voy a dejar ahora el pase para que todas las preguntas difíciles se las pueda responder Gabriel
sobre los aspectos legales vinculados al teletrabajo. Gracias, Juan Eduardo. Efectivamente, muchas preguntas pueden ser muy difíciles, no solamente las que me toquen responder a mí. Sin duda vamos a ver, estaba mirando ahora las que estaba haciendo el público y hay unas que son demasiado interesantes y que obviamente son de muchísimo interés para todos. Es interesante y es muy positivo que retomemos ahora las conversaciones sobre teletrabajo, por más que la ley de teletrabajo haya sido ingresada al Congreso en agosto de 2018 y haya empezado su tramitación fuerte en marzo y haya sido publicada el 1 de abril, la ley 21.220, que es la ley de teletrabajo. Hay plazo hasta fin de mes para suscribir los anexos de contrato de trabajo que corresponden al teletrabajo. Así que es una discusión que obviamente está más vigente que nunca. El momento de los cambios, a lo menos legales, es ahora o desde ahora para evitar contingencias a futuro y, por supuesto, los cambios adaptativos, que son todos estos cambios muy importantes de los que les hablaba Pablo primero y luego Juan Eduardo, son muy necesarios y obviamente también van de la mano con todas estas modificaciones, porque sin ellas obviamente el trabajo queda a medias, lo que sin duda no es lo mejor. Entonces, en realidad, en esta breve parte, porque la idea, el foco de esta intervención, de este seminario en línea, es el conversatorio que vamos a tener a continuación. La presentación formal mía es un poco más breve de lo que acostumbra el público que está acá presente. Primero, bueno, lo que, como les comentaba, el teletrabajo es una forma, es un estatuto jurídico que fue impulsado por el Ministerio del Trabajo a mediados de marzo en vista del avance de las etapas más avanzadas del coronavirus en Chile. Sin perjuicio que, como comentaba, el proyecto de ley fue ingresado por mensaje presidencial al Congreso en agosto 2018. Para entender también un poco la situación relacionada con el teletrabajo, para que entendamos cómo aplicar, cómo interpretar, cómo entender, cómo potenciar esta herramienta que hoy se nos presenta a nosotros. Hemos también estudiado un poco lo que ha ocurrido en países que tienen el teletrabajo bastante más desarrollado, hace más tiempo. Así que es un momento de reflexión comparada. En primer lugar, en Estados Unidos, y me encantó que Juan Eduardo lo comentara en su intervención, de la definición de la noventera de trabajo a distancia y teletrabajo en los Estados Unidos, y eso tiene que ver con el Discrimination Act, o la ley de no discriminación, que se publicó en ese tiempo en ese país, y eso, con el efecto de no discriminar actores en el mercado de relaciones laborales, lo que llevó fue indirectamente propulsar mucho el teletrabajo para inclusión en el mercado. O sea, esto ya hace 30 años, ya estamos en el 2020, y allá se dio como un efecto indirecto de la No Discrimination Act de los 90, que dio pie a las definiciones que ya les comentaba Juan Eduardo. Entonces, el primer punto importante que podemos aprender de la experiencia comparada es la oportunidad integradora que nos da esta herramienta. En Alemania y Holanda la situación fue un poquito distinta y se dio también con temas de corresponsabilidad y de manejo de los tiempos individuales, y se estableció como una herramienta de retención de talento al interior de las empresas. En India, por el contrario, el teletrabajo se impulsó como una herramienta integradora social, pero en un sentido distinto, porque allá, por motivos socioculturales muy distintos a la realidad chilena, por supuesto, el rol de la mujer está muy fijado en las tareas domésticas. Entonces es mal visto que trabajen, porque significaría desatender su rol doméstico. Y ahí se dio como una respuesta a esta situación sociocultural el teletrabajo, que permitió el ingreso de las mujeres en masa al mercado de relaciones laborales. Y por último, la otra experiencia comparada que es interesante citar es la de Japón, que es más anecdótica en realidad, no hay mucho que aprender, porque sucintamente en Japón se propulsó, se impulsó, se motivó, se promovió el teletrabajo fuertemente con motivo de las Olimpiadas y para reducir el tráfico en las calles de las ciudades japonesas, que son, como sabemos, muy densas. Y bueno, ahora tenemos el caso chileno, que es un caso de teletrabajo, como bien
como claramente les comentaba Pablo y Juan Eduardo, un caso de teletrabajo forzado a raíz de la pandemia, de la lamentable pandemia que estamos atravesando. Sobre la ley, muy brevemente, porque como les comentaba, estos son temas que dan para un seminario por sí solo. Estamos hablando del pacto de teletrabajo, que tiene que ser establecido al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, puede ser indefinido, por supuesto, y obviamente esto se puede establecer siempre y cuando las labores del trabajador lo permitan. Por supuesto que alguien que trabaja en construcción, por ejemplo, como obrero, es muy difícil que pueda acceder a teletrabajo, por ejemplo, y en ese sentido está prohibido por la ley que respecto a ese trabajador se pacte el trabajo a distancia. Bueno, por supuesto el trabajo a distancia imposible y el teletrabajo también estaría prohibido. Las partes pueden escoger el lugar o los lugares donde el trabajador prestará su servicio y puede ser en este sentido libre, porque puede ser el domicilio como lugar único y determinado, o pueden ser varios y puede establecerse de que se va a elegir libremente dónde el trabajador prestará sus servicios. Entonces, bueno, en este mismo sentido puede incluir todo o parte de la jornada de trabajo y en este sentido hemos visto experiencia de algunos clientes y personas que nos consultan que a veces se pactan la mañana de un día y la tarde como teletrabajo y la tarde como trabajo presencial. Puede ser en nomenclatura minera un 3x2 o como se establezca, pero también se puede pactar que la distribución sea libre a elección del trabajador. Y es importante en este sentido el dictamen 1389-007 de abril 2020 de la Dirección del Trabajo, que reconoce, recalca el derecho a la desconexión de los trabajadores con el artículo 22, inciso segundo. Sobre la implementación del teletrabajo hay algunas nuevas cláusulas que también es importante destacar, porque obviamente este es un repaso, es un barniz de lo que es la ley de teletrabajo, por supuesto, es que existe el derecho a retracto, como le llama el subsecretario del Trabajo, que es que si las partes pactan el teletrabajo ya existiendo una relación laboral, cualquiera de las partes se puede retractar de esta forma de prestar servicios solamente dando un preaviso de 30 días. Contrariamente, si es que el teletrabajo está pactado al inicio de la relación laboral, se requiere un común acuerdo para volver al trabajo presencial. El empleador, además, y esto es algo que genera bastante duda, no lo voy a decir controversia aún, pero sí le vamos a decir duda, el empleador debe proporcionar los materiales para prestar servicios junto a elementos de protección. Y acá va la pregunta de cajón, que la vamos a ver el conversatorio, seguramente porque es un tema muy interesante de pimponear. En estricto rigor, el empleado no puede costear los costos, los gastos que le corresponde para poder prestar su servicio de forma de teletrabajo o remota. Y esto tiene un sentido de que los trabajadores cuando van a la oficina, lo legal es que los implementos para prestar sus servicios estén ahí, no deba incurrir en gastos adicionales para, no sé, para adquirir el computador de la oficina, la impresora, la corchetera, los corchetes, los lápices. Y la idea es extender este estatuto jurídico en sentido de indemnidad del trabajador para prestar sus servicios a el teletrabajo o trabajo a distancia. Otra nueva cláusula que es muy interesante sobre el teletrabajo y que es una innovación jurídica bien interesante que solamente se encuentra en contados países del mundo, esta cláusula, como por ejemplo Costa Rica, pero no mucho más, es el derecho a la desconexión, que significa que durante la jornada laboral, durante un lapso determinado por ley, no existe la obligación de trabajar ni tampoco de responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. Y esto, el periodo, el lapso acá que les estoy comentando, es de 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Esto además de los días de descanso. Y esto es interesante porque este derecho a la desconexión aplica aún para los trabajadores con el artículo 22, inciso segundo. Y ahí está la gran innovación que esto significa, porque justamente el artículo 22, inciso segundo, señala
que no hay necesidad de registrar la jornada de trabajo. Entonces, en esta innovación estamos diciendo que pese a que el trabajador pueda estar completamente excluido de su jornada, él igual tiene derecho a estar desconectado. Y esto es totalmente innovador. Esto no existía antes y es notable, es una garantía notable y que, bueno, obviamente vamos a ver cómo se fiscaliza, pero es de prever que no va a ser de muy difícil fiscalización porque como estamos hablando de medios digitales principalmente, porque es teletrabajo, eventualmente la fiscalización no va a ser muy complicada. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de evaluar, implementar y capacitar a la gente con respecto a esta nueva garantía para los trabajadores. Muy brevemente, el contenido del anexo o lo que debe contener el contrato de trabajo al respecto del teletrabajo. En primer lugar, la definición, si es trabajo a distancia o teletrabajo, que tiene mucha relación con lo que les comentaba Juan Eduardo, que no es lo mismo. Y no es lo mismo, ¿por qué? Porque es una definición noventera. Y al ser noventera las circunstancias son muy distintas, entonces obviamente hubo que hacer esta disquisición. La duración, por supuesto, se puede poner algún plazo, condición, puede ser indefinido. La jornada de trabajo y puede ser libre, entonces en sentido de señalar que es, no sé, 4 horas del día durante la mañana, 4 horas en la tarde de teletrabajo, lunes y martes, o jueves y viernes, o libre elección, o se van a hacer planes mensuales o planes anuales, o también se puede poner que se va a sujetar la jornada a lo que diga el reglamento interno para poder modificarlo con un poquito más de flexibilidad, igual que como se hace con los turnos que también se pueden poner allá. Y el único requisito que si se pone que es libre, si se acuerda que es libre, se tiene que dar un preaviso de 1 semana. Eso es todo lo que se requiere. El lugar, y como comentábamos, puede ser un lugar determinado, no sé, Alameda 440, piso 1, o puede ser libre en la región metropolitana, o puede ser totalmente a discreción. Ahí va a depender también de la confianza que haya en la relación laboral, por supuesto, y de la eficiencia que se pueda devenir de tratar de esta manera la relación laboral. Sindicatos también tienen un rol preponderante en este anexo porque se debe informar al trabajador de la existencia de sindicatos en la empresa. Y el sentido de esto es que el espíritu de esta ley es que quizás hayan, como comentaba Juan Eduardo, incluso es posible que hayan trabajadores en un futuro que nunca pisen el edificio de la empresa. Entonces, él quizá formalmente nunca se entere de que hay sindicatos. Entonces, de ahí se deviene la obligación del empleador de informar qué sindicatos hay, y no solamente los que hay, sino que también se tiene que informar cuando se constituyan nuevos, a todos los trabajadores con teletrabajo. También hay una garantía de participar en los eventos, que es decir, que no porque el trabajador nunca pise el edificio de la empresa o la oficina de la empresa en todo el año, significa que se le puede prohibir que participe el asado para el 18, por ejemplo, o de la fiesta de fin de año, o de los cumpleaños, o de lo que sea. Se tiene que garantizar el acceso del trabajador a estos eventos. Y si se tiene que costear su traslado, el empleador también tiene que costear el traslado, si que es el caso. También se tienen que establecer en el anexo los riesgos y las medidas de seguridad. En este sentido, señalar, bueno, ahí hay mucho que hablar con los prevencionistas de riesgo y hemos hecho seminarios también para hablar de este tema, de la ergonomía y los riesgos psicosociales al prestar servicios de teletrabajo. Y eso tiene que quedar constancia también en el anexo mismo, en el contrato, o también se podría sujetar este anexo a una política anexa al anexo, o una inducción por separado, y eso no tiene, para la utilidad de esto es hacer menos rígido el contrato o el anexo. El derecho de desconexión, que es tan nombrado, tan renombrado, nuevo derecho, nueva condición de trabajo para los trabajadores que prestan sus servicios vía teletrabajo, también tiene que constar en el anexo o contrato. Y por último, la propiedad de los implementos también tiene que constar en el anexo de los contratos, y esto es una garantía para ambas partes, por supuesto, porque de esta manera queda en evidencia, queda una constancia de a quién le pertenecen los implementos, porque no vaya a ser que cuando termine la relación laboral, el trabajador tenga dudas de si el computador que se le fue entregado le pertenece a él o no.
Entonces tiene que quedar una constancia. Y por supuesto, lo que está prohibido, y esto tiene relación con que el empleador no le puede traspasar los costos al empleado, no se le puede arrendar los implementos al trabajador hasta que lo adquiera, que es como un leasing, una especie de leasing interno. Eso está teóricamente y prácticamente prohibido. Por último, para no llenarlos de información sobre las cláusulas transitorias, como les comentaba, en la ley establecía que había un plazo de 3 meses para implementar estas modificaciones técnico-jurídicas a la relación laboral, y el plazo comenzó a correr el 1 de abril, es decir, tenemos hasta fin de mes para estar dentro de la norma legal. Luego de este fin de mes nos pueden fiscalizar y pueden costar multas por no haber suscrito estos anexos. Bien importante. Y por supuesto también estamos esperando el reglamento del Ministerio del Trabajo, que debiese ser publicado en cualquier momento. Según información que hemos tenido, este se encontraría en Contraloría, así que está ahí, estamos pendientes día a día de su publicación para comentarle a ustedes, la comunidad entera, de las modificaciones que sean pertinentes a hacer. Eso es en cuanto a la breve exposición de materia jurídica que hay con respecto al teletrabajo. Por supuesto, yo entiendo que hay muchas dudas, no es primera vez que hacemos una actividad de este tipo, así que yo entiendo que hay muchas materias que son grises o que requieren de un análisis un poquito más específico, y la gracia de esta oportunidad que tenemos ahora es que las dudas, las consultas, los comentarios, todo tipo de observación que puedan tener, que yo entiendo que son muchísimas, las podemos revisar ahora vista desde una multiplicidad de disciplinas, que son, justamente tenemos acá la participación de la gente de People and Organizations, de Advisory, que son expertos en todo lo que es implementación, adaptación, desarrollo organizacional, y de una perspectiva jurídica también por mi parte. Y eso es lo que viene a continuación, como les anticipaba en la introducción de este seminario en línea, que Francisco Ormazábal nos va a ayudar con la moderación de este breve espacio de conversación. Así que, sin mayor preámbulo, los dejo con Francisco. Ok, muchas gracias, Gabriel. Muy buenos días a todos nuestros invitados. Son las 10:48 de la mañana y en este minuto tenemos 440 invitados presentes en línea que están realizando diferentes preguntas en las dos temáticas que hemos abordado en el día de hoy. Para hacer un panel de conversación activo, hemos seleccionado varias preguntas para los tres expositores. Vamos a hacerlas de forma aleatoria. Hay varias preguntas y le comento a los invitados que ya las fueron respondiendo porque se anticiparon las preguntas antes de iniciar las presentaciones. Y varias las respondiste, pero hay algunas bien puntuales que queremos reiterar para precisar un poco la información. Bien, entonces dicho esto, quisiera partir con Pablo Gómez. Tenemos la siguiente pregunta, Pablo. Verónica Albornoz nos comenta lo siguiente. Muchas gracias, Pablo, por tu exposición. ¿Qué mecanismos puntuales nos aconsejas para generar una cercanía con nuestro equipo en este contexto del teletrabajo? ¿Cómo podemos motivarlos desde el teletrabajo como líder? Desde mi punto de vista, las fuentes de motivación de las personas son muy distintas. Un buen líder debería identificar aquellos aspectos que motivan más o menos a una persona en el trabajo. Pero hay un elemento que es central desde mi punto de vista, que es la actitud del compromiso. Siempre estamos pidiendo a la gente compromiso. El compromiso está definido dentro del comportamiento organizacional como una actitud. Y esa actitud se puede desarrollar. Va vinculada directamente con la motivación. ¿Cómo hacemos que las personas estén más cercanas a nosotros, tengan una motivación, nos aporten en el trabajo? Entendiendo que los aportes y la motivación es distinta en cada persona. La clave, desde mi gusto, es que las personas estén bien alineadas con la organización. ¿Qué significa eso? El compromiso se nutre del entendimiento por parte de las personas de su aporte a la organización. En niveles más operativos, esto es claramente entender cuáles son mis metas y mis compromisos organizacionales. A nivel
más gerencial es entender hacia dónde va nuestra organización, cuál es su propósito. Sin embargo, este tema del propósito cada vez está siendo más potente en las organizaciones. Cuando las personas entienden, ya sea a niveles ejecutivos, administrativos, para dónde vamos, qué es lo que espera nuestra compañía de nosotros, cuáles son los esfuerzos que tenemos que hacer personales, muchas veces se alinean y eso trae consigo lo que llamamos compromiso y motivación. No hay fórmulas mágicas, pero nada mejor para las personas que tener claro qué viene, qué pasa, cómo vamos a seguir funcionando, cuáles son las condiciones que voy a tener, etcétera. Eso genera agradecimiento, ese agradecimiento se transforma en compromiso y naturalmente en una mejor motivación para trabajar. Esa es mi respuesta para ver. Quería aportar un poco, ya que estamos en la dinámica conversatoria. Justamente, yo, desde el punto de vista jurídico, me parece totalmente de acuerdo que hay una claridad absoluta de cuáles son los deberes y derechos de cada uno de los intervinientes, y en ese sentido va a facilitar también que sea exigible para ambas partes tanto las obligaciones de alguien como los deberes del otro. Entonces, este deber, esta función que comentaba Pablo, adaptativa de desarrollo organizacional, del punto de vista jurídico también tiene mucha relevancia y sería importante también, en mi opinión, poder capacitar formalmente a la gente en este sentido para que luego sea más fácil de exigir. Y en ese sentido podría incluirse dentro de la inducción del teletrabajo o podría meterse también dentro de esa misma charla o momento en que se va a hablar de los riesgos y medidas de seguridad que se necesitan para prestar teletrabajo. Pero finalmente es importante de que estos temas no queden en el tintero, no que no se mantenga como algo obvio o que si no se hace no es como una mejora que no se hizo, sino que es bueno que se entienda como una base necesaria para poder implementar de forma exitosa el teletrabajo, tanto desde un punto de vista de eficiencia, de propósito, de paz al interior de la compañía, de la mejor manera, de que se haga de la mejor manera posible, como comentaba Pablo, pero desde el punto de vista jurídico también. No vaya a ser el día de mañana que uno diga, señor trabajador, usted debía haber cumplido con, voy a decir cualquier cosa, X métrica, y no lo hizo. Y le diga, es que la verdad, yo antes no lo hacía de esa manera, y ahora en teletrabajo no tuve por qué asumir que era de esa manera. Entonces, en realidad, yo discrepo de este falta a mi deber. Ya, esos malos entendidos que son focos de quebrantamiento de relaciones laborales, que obviamente lo que debemos evitar, por supuesto, a toda costa, porque es lo más ineficiente que hay, se puede salvaguardar justamente con lo que les comentaba Pablo. Así que eso era lo que le quería comentar de la perspectiva jurídica. Muy bien, Gabriel, muchas gracias por tu complemento. Francisco, disculpa, quiero hacerte un alcance también a agregar lo que dice Gabriel. En particular, cuando las implementaciones de teletrabajo se hacen en el sector público, la determinación de los indicadores es mandatoria, en términos de no solamente la función, la tarea, sino además cuáles son los indicadores de desempeño y productividad que el supervisor o la jefatura van a tener que hacer seguimiento. Y eso creo que es una muy buena práctica en general, y un poco lo que hablábamos de qué se entiende por el trabajo bien hecho. ¿Bajo qué indicador voy a medir el desempeño y el seguimiento del trabajo de la persona en una condición de trabajo remoto, teletrabajo formalizado? Es muy importante porque previene, como Gabriel muy bien dice, los desencuentros o las diferencias, y volvemos un poco a lo que hemos comentado. En la medida en que yo establezco una práctica estructurada de teletrabajo, prevengo las diferencias o las dificultades que emergen de ella. Bien, gracias Juan Eduardo. La siguiente pregunta está asociada al contexto de la pandemia. Han pasado 3 meses que ya estamos prácticamente en teletrabajo y se ha hablado más de alguna vez en el concepto de la nueva normalidad. En ese sentido, pensando en que aún no se visualiza cuántos meses más estaremos en esta condición, ¿dónde debiese estar, Juan Eduardo, el foco ya del trabajo del área de gestión de personas para poder nivelar el trabajo en el concepto del teletrabajo de aquí en adelante? En preparar las ventas de las personas, ¿dónde está el foco de ellos? Es una súper buena pregunta respecto a las personas. Yo creo que
hoy día es difícil visualizar una decisión única o una, como le gusta decir a los gringos, una bala de plata que resuelva el problema de la nueva normalidad o el retorno a la normalidad. En nuestra opinión hay 3 o 4 cosas muy concretas que hay que hacer. Primero, establecer claramente los protocolos y las prácticas de retorno al trabajo. ¿Y qué significan los protocolos? ¿Qué vamos a hacer para asegurar la sanidad, los aspectos logísticos de la sanidad de las oficinas? Un segundo elemento, establecer también claramente quiénes van a volver a trabajar físicamente y quiénes a lo mejor tienen que hacerlo remotamente o la organización parcial de esa jornada. Hay un aspecto muy importante, Pablo lo mencionó, tenemos que seguir dándole foco, trabajando y acompañando a la jefatura. No estamos viviendo una situación temporal, no estamos viviendo un terremoto como nos tocó vivir hace algunos años atrás, que fue una catástrofe que es un hito y del cual nos recuperamos. Esta situación va a tener una prolongación larga, y hay que pensar al menos en 2 años, entonces eso implica cambiar las prácticas. Hemos hablado como firma de guiar un liderazgo distanciado socialmente, pero conectado, cercano emocionalmente, y en ese sentido hay que volver a mirar las condiciones de la supervisión. Y finalmente también es muy importante que las organizaciones muestren un compromiso a lo que tiene que ver con reforzar las conversaciones de retroalimentación y el foco en el desempeño. La gestión de desempeño ha quedado un poquito de lado, pero es muy importante mantenerlo activo, mantener el compromiso. ¿Por qué? Porque así podemos entregar feedback que va cerrando posibles brechas que nos está gatillando esta normalidad media. No quiero hablar de desordenada, pero es que es desordenada en sí, porque no sabemos todavía si vamos a poder volver con todas nuestras dotaciones, con la mitad, cómo vamos a retomar la práctica. Entonces yo te diría que estructurar, guiar un liderazgo, como dijo Pablo, compasivo y establecer claramente cuál va a ser el desempeño esperado de la gente una vez que retornemos. Sí, muchas gracias. Quería agregar un poco, Francisco, yo quería agregar un poco al respecto. Hay muchas dudas de cómo, porque primero hay que firmar estos protocolos que conversaba Juan Eduardo y estos nuevos anexos y nuevas formas de implementar estas modificaciones. Van a preguntar jurídicamente cómo se llevan a cabo. Y la respuesta de cajón, la respuesta más fácil, la respuesta que deberíamos poder implementar siempre es firmando los anexos y firmando los protocolos. Y todos me van a decir, pero no estamos presencialmente, ¿cómo se firman? Entonces, bueno, ahí la respuesta ideal, lo más importante sería poder decir, bueno, contamos con firma electrónica avanzada de las que están autorizadas por la Dirección del Trabajo. Ojalá que sí. Eso es lo ideal. Ahí hay varias aplicaciones. Hay unas que son muy famosas, es cosa de googlear, pero tienen un costo. Entonces, ahí hay que ver si es que las finanzas de la empresa, y obviamente estamos en periodos que son muy complicados, lo permiten, entonces hay que evaluarlo. Y si no, hay que por lo menos firmarlo lo antes posible. Entonces, en realidad, la sugerencia es, si es que estamos hablando de protocolos de vuelta a la nueva normalidad que hablaba Juan Eduardo, sería por lo menos tenerlo a disposición, no sé, en la entrada de la oficina, que cada uno lleve su propio lápiz y firme el protocolo, cosa que se entienda incorporado al contrato de trabajo de esa persona, y que luego pueda comenzar así. Y desde luego circularlo por correo electrónico, porque por más que sea un medio no autorizado per se, porque el medio per se, el residual, como se dice, el papel, igual puede ayudarnos al momento de acreditar de que hubo un consenso en este respecto. Eso es muy importante. Y lo otro que también quería comentar era sobre la definición sobre quién vuelve, quién no, esta nueva normalidad. Lo importante es armar, como comentaba Juan Eduardo, armar una estructura racionalmente, que no sea a dedo, que tenga una lógica esta nueva estructura de quién va y quién no va, porque hay que tener mucho cuidado de que las distinciones dentro del derecho al trabajo jurídicamente están autorizadas. Se puede hacer distinciones. Lo que no se puede hacer son distinciones arbitrarias, que tengan razones, que no tengan una razón razonable, redundante lo que dije, para que se implemente, y mucho menos la distinción y absolutamente base en motivos de religión, etnia, orientación sexual, identidad de género,
o cualquiera de esos motivos. Entonces, en realidad, lo importante es fijar una estructura racionalmente, bien escrita, circularla entre los trabajadores, cosa que haya una especie de consenso para que luego no se acuse de que hay algún tipo de arbitrariedad o discriminación arbitraria al respecto, y luego proponer que la suscripción de estos materiales vía digital por las herramientas que están autorizadas, o desde luego en vía papel al momento de ingresar de vuelta a la oficina. Lo importante es que no se opere sin un respaldo contractual, porque ahí caemos en la área gris jurídica, y ahí es cuando una fiscalización puede resultar en sanciones para las compañías. Ok, Gabriel, muchas gracias por tu complemento. Seguimos con las preguntas. Tenemos una pregunta para ti, Gabriel, justamente técnica, bien específica. Daniela nos pregunta, ¿qué pasa si un trabajador que tengo en teletrabajo tiene un accidente en su hogar? ¿O qué pasa si sale a comprar y tiene un accidente? Ya. En estricto rigor, la ley no hace ninguna distinción sobre los accidentes del trabajo, si es que son en teletrabajo o en la oficina o el lugar de trabajo tradicional, podemos decirle. Entonces, en ese sentido, el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales cubre todos los accidentes del trabajo que tengan relación con el trabajo, por supuesto, pasen en el hogar o en el domicilio donde se presta servicio, o en la oficina. Tanto así que es un criterio ya antiguo, muy antiguo, los accidentes de trayecto, lo que da cuenta que no importa el lugar donde se produzca, donde acaezca este accidente, sino lo que importa es en virtud de qué se dio. Entonces, si se dio en contexto de la relación laboral, el seguro debe cubrir. Y ahí lo que tenemos que tener cuidado, porque ahí está la diferencia en la práctica, en el área chica, en la implementación, donde lo difícil es que van a entrar a investigar de la mutualidad, puede ser la mutual, la H, el IST o cualquier otro organismo administrador del seguro, va a entrar a investigar en qué circunstancias y en qué lugar se dio el accidente del trabajo, cosa que si, por ejemplo, se dio en el living del domicilio de la persona que presta servicio mientras estaba haciendo deporte, van a concluir de que no fue un accidente del trabajo. Entonces hay que tener recomendación, y cuando comunican a los trabajadores de las compañías, mucho cuidado en cómo documentan, en cómo acreditan el accidente del trabajo a posterior. Y en este mismo sentido, si es que el accidente se da mientras alguien va a comprar al supermercado, siguiendo esta misma lógica, el seguro no va a cubrir, porque no es con ocasión del trabajo, no es con ocasión del servicio que está prestando ese trabajador. Entonces, acá, en suma, los cuidados que hay que tener son mucho cuidado con la implementación de los protocolos para acreditar, para juntar la documentación, la evidencia de este accidente, y en el anexo del teletrabajo es muy importante que esté comprendido el lugar donde ocurrió el accidente dentro de los lugares donde se presta servicios, porque si el accidente ocurrió en otro lugar que es distinto al que dice el teletrabajo, por más que haya sido en virtud de las labores del trabajador, es mucho más fácil que la mutualidad, el organismo administrador, excluya este accidente como de origen laboral por haber ocurrido en un lugar distinto al que indica el anexo o el contrato de trabajo. Entonces, mucho cuidado al bajar la información de los trabajadores y mucho cuidado al detallar el contenido de estos anexos para que abarque el lugar donde va a prestar servicios exactamente, que en realidad lo va a hacer, para no quedar excluido de este seguro de accidente. Y otra cosa que quería decir es que no solamente los accidentes del trabajo están cubiertos, sino que las enfermedades profesionales también. Y ahí hay todo un tema de acreditación y hay un tema de implementación que es distinto, pero teóricamente, jurídicamente hablando, están cubiertos también. Ok, muy completa la respuesta, Gabriel. Quiero comentarles, estamos en la primera ronda de preguntas, vamos a la segunda. Solo un paréntesis, les vamos a hacer llegar a todos la presentación resumen de ambos expositores. Bien, y por supuesto, si hay preguntas más específicas que no se alcancen a responder en este lapso, nos pueden hacer llegar las preguntas por correo. Continuando entonces con las preguntas, Pablo Gómez, es una pregunta de Andrea Fuentes, nos pregunta algo respecto que hemos estado hablando brevemente de la capacitación online.
¿Cuál es tu opinión? ¿Es una alternativa viable considerando la imposibilidad de asistir a una sala de clases presencial? ¿Cuál es la clave de una clase online exitosa según tu visión y si es viable en estos tiempos de pandemia ejecutarla? A ver, si entendí bien, porque hubo un corte ahí de tu pregunta, ¿qué pienso de la capacitación online? Más que necesaria en estos tiempos, nos va a ayudar mucho a poder, sobre todo temas que son fundamentales de trabajo, muy técnicos, que siempre, y esto ya no es novedad, el e-learning ha servido para eso, sobre todo en su modalidad más asincrónica. Lo que tiene que ver con la modalidad ya en línea, en directo, nosotros recomendamos no más allá de 2 horas de actividad online, porque se requiere o se necesita una mayor concentración y naturalmente las interacciones son mucho más lentas. Entonces, mira, 2 horas dividida en lo que nosotros hemos hecho últimamente es dividida en pequeños módulos de 10 minutos, donde hay presentación de un tema, después de esos 10 minutos una cápsula o un video o preguntas respecto de un caso, análisis, luego otros 10 minutos, de tal manera de mantener activa la audiencia. Pero eso, de acuerdo a lo que hemos experimentado, durante 2 horas se puede mantener un buen nivel de atención y contacto con los participantes. Más allá de eso, no lo recomiendo porque genera de verdad mucho cansancio y no sé si los logros objetivos se consiguen por el mismo cansancio de las personas. Comentarle además que soy papá de hijas universitarias que hoy día están en la modalidad online todo el día y veo cómo los niveles de estrés, tanto de profesores como de alumnos, han subido de manera impresionante. Hay una lucha permanente de prende la cámara, apaga la cámara, quiero verte, no sé qué. Todo eso se evita cuando tenemos instancias en que son más breves, más acotadas y con bastante interacción de mecanismos didácticos. Entonces, esa es mi recomendación para el uso de la tecnología. Como decían por ahí, que conozco los cassettes, siempre voy y como profesor universitario también, siempre voy a preferir la clase presencial. Me gusta la clase presencial. Yo creo que la tecnología, las clases online son complementarias, pero bueno, en tiempos complejos hay que usar fundamentalmente esta línea. Pero lo presencial tiene la riqueza del diálogo, la conversación, la respuesta inmediata y tantas otras cosas que se consiguen con esa interacción. Pero a mal tiempo, buena cara, así que usemos la metodología online y usémosla con una buena metodología de trabajo. Bien, sí, ahí como anexo hay instituciones a través de la ley Sense que han otorgado ciertos beneficios para que las empresas puedan hacer uso de la franquicia tributaria a través de esta modalidad online. Así que esa es una recomendación también para las empresas que están escuchándonos. Gabriel, respecto a lo que hablaba Pablo, ¿hay algún alcance legal respecto a la capacitación online? ¿Alguna figura que debiesen preocuparse las empresas respecto a este tema? ¿O no está dentro de la ley hoy día este tema? Porque puede haber una capacitación que se dé post-horario laboral, por ejemplo. Por supuesto, las capacitaciones con ocasión del contrato de trabajo, que son obviamente todas las CENSE incluidas, son parte de la relación, son parte de la jornada laboral. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se computa esto dentro de la jornada de trabajo, dentro de las 8 horas diarias, o si escribe artículo 22, ojo con la desconexión también. Entonces, si alguien trabaja 10 horas al día, después no puede hacer una capacitación 4 horas, por más que tenga artículo 22. Es un cambio de paradigma completo. Entonces, en realidad, mucho cuidado con eso. Y obviamente también siempre recomendar la suscripción de los listados de asistencia. Y obviamente estos pueden ser digitales porque las plataformas así lo permiten. Obviamente, y nuevamente volver a lo de antes, que ojalá materializarlas en papel cuando sea posible, o en las firmas electrónicas autorizadas, porque si no va a haber problemas para acreditar estos cumplimientos ante algún tribunal o alguna entidad fiscalizadora que así lo requiera.
Entonces, en realidad son dos las precauciones que se me vienen a la cabeza. La primera es la jornada de trabajo y la segunda es la acreditación, la suscripción de los documentos que emanen de estas actividades. Muy bien, gracias David por tu respuesta. Vamos con la última ronda de preguntas. Juan Eduardo, Valeria Pérez nos pregunta ejemplos quizás más prácticos. Sé que estamos en un momento de diseño, de buenas prácticas, pero ¿cuáles prácticas más ágiles para los supervisores existen hoy en día o se recomiendan utilizar en la modalidad del teletrabajo? Yo como supervisor tengo que supervisar el trabajo de mi equipo de trabajo a distancia y si hay algunas prácticas más ágiles para poder desarrollarlo. A ver, si uno toma las prácticas del Scrum o de la agilidad, hay cosas que son muy potentes que funcionan muy bien. Primero, los stand-ups o las reuniones diarias, es muy buena como práctica tener todos los días a una hora determinada una reunión corta, 5 o 10 minutos, donde estemos súper claros para hacer un check-up de cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos hoy día, cuáles son las prioridades para el trabajo diario, qué problemas estás encontrando, y si podemos repetir esa reunión al terminar la tarde, 6 de la tarde, con nuevamente, oye, con cómo nos fue, cómo nos hemos ido movilizando, voy generando un momentum de cercanía con el equipo muy bueno. Hemos visto algunos clientes que están implementando pequeños videos en vez de correos, como un story de Instagram, pero le grabas un video y se lo manda para prevenir un problema que estamos sufriendo todos, que es, siguiendo las analogías medias de combate, la fatiga de combate con los correos. Muchos estamos recibiendo muchísimos correos en este minuto y no sé si a ustedes les pasan, a mí me está pasando que algunos correos de Frentón se pasan, porque está recibiendo, si en un correo un día normal uno recibe 30 o 40 correos, puedes estar recibiendo 70, 80, porque todo es un ir y venir muy rápido. Entonces, eso, como decía Pablo, que es la pelea de las universidades, tratar de privilegiar las llamadas de video con cara a cara. O sea, si tenemos, ya sea independiente si tengo Teams, si tengo Zoom, si tengo Hangouts, lo que tenga, ojalá verte cara a cara. ¿Por qué? Porque hoy día la distancia nos gatilla mucha dificultad para saber cómo está el otro. Obviamente esto va a depender si a la gente hace cosas como raparse o andar todo el día en pijama. Está perfecto, pero el vernos nos genera mayor sensación de que soy parte de un equipo que estoy trabajando. Hay también distintas maniobras. Vi algunas preguntas que me decían, oye, ¿qué pasa con la gente que tiene problemas por ordenar su trabajo en el día a día? Como nunca el teletrabajo nos permite seguir nuestro orden circadiano. Hay gente que le gusta trabajar de noche, que trabaje de noche. O sea, orientemos en la medida en que la función no requiera de contacto directo con el cliente y la persona puede hacer su trabajo, si lo quiere empezar a hacer a las 6 de la tarde y terminar a las 1 de la mañana, que lo haga, no nos pongamos cuadrados ahí, pero sí que exista una planificación, que exista, nosotros recomendamos hacer diarios o bitácoras. Oye, ¿qué hiciste hoy día? ¿Qué trabajo tuviste? Porque en la medida en que yo voy haciendo esta bitácora, las personas que tienen mejor desempeño, que están más comprometidas, te entregan rápidamente la bitácora diaria de actividades, y los que están con problemas para organizarse, yo los puedo identificar y ayudarlos en esa supervisión. Finalmente, no perder de vista la importancia de las actividades sociales. El teletrabajo hace una relación de trabajo muy fría, donde yo pido tareas, asigno actividades y realizo su cumplimiento, pero puedo ocupar Jamboard de Google para mostrar fotos mías de las mascotas, tener una conversación o ponernos un libro, una película que queramos ver juntos un día, hacer actividades que vayan generando esta cohesión del equipo a lo largo del tiempo. Yo diría que esas son algunas ideas bien aplicables durante el proceso de teletrabajo asociado a la pandemia, evidentemente. Bien, sí, Juan Eduardo, me gustaría agregar algo ahí, perdón, sobre la forma de prestar servicios que son posibilidades que plantea Juan Eduardo. Obviamente siempre tener cuidado con el derecho de desconexión nuevamente. O sea, si le gusta trabajar de noche no hay ningún problema con eso legalmente. Si hay un problema con que exceda el derecho de desconexión o la jornada laboral si está pactada. Y
toda esta forma de la bitácora o el Slack que se puede usar o el Jamboard, eso me parece fantástico y sería muy buena idea que dentro de las capacitaciones, por supuesto, y dentro de las condiciones de la prestación de servicios, también se pueda pactar, cosa que al momento que esto se necesita acreditar que alguien cumplió o no cumplió, o se necesita explicar cómo cumplió o no cumplió sus labores, se pueda invocar, se pueda traer a colación estas herramientas, porque si no están dentro de la relación laboral formalmente, puede ser que queden fuera al momento de evaluarse. Entonces, en realidad, eso complementa con el derecho a la desconexión y la inclusión de estos mecanismos dentro de los instrumentos jurídicos que se firmen a propósito de estas modificaciones. Ok, Gabriel, muchas gracias. Complementando algo, surge esta duda inmediata cuando estaba hablando como recomendación, Juan Eduardo, de privilegiar un poco el uso de la videoconferencia, pero hay ciertas personas que dicen, mira, la verdad, yo no prefiero mostrar la cámara, por un tema personal, ¿ya? Nadie podría eventualmente obligar a una persona a poner la cámara frente al computador para trabajar en esa videoconferencia, o no está estipulado hoy día eso en la ley. Efectivamente, si a alguien le incomoda presentar su cámara, no se le puede exigir. De hecho, tiene derecho a su privacidad y no, porque por ejemplo alguien podría sentirse avergonzado de que se teñió el pelo color perla o verde criptonita, que es algo que hemos podido ver no he visto en reuniones todavía en redes sociales, pero eso no debería obligarse. O sea, hay que tener cuidado con que la persona se pueda sentir vulnerada en su derecho a la intimidad. Entonces, en realidad, solamente si se pusiese a priori como una obligación que se va a establecer en un par de semanas más, podríamos entrar a ver que podría hacerse un poquito más exigible, pero si se exige de un día para otro, imposible. Entonces, hay que ver bien la razonabilidad de implementar una exigencia de este tipo y la eficiencia también, porque finalmente se nos va a traer más problemas que soluciones. En realidad, no hay balas de plata, como decía Manuel. Antes de ir con la última pregunta, que es para Pablo Gómez, preguntarte también, Gabriel, hay personas que están conectadas que son del servicio público, ¿ya? Y preguntan directamente si esta ley aplica de la misma forma a los funcionarios públicos. Sí, las considero muy buena pregunta en realidad. Mira, el artículo primero del Código del Trabajo dice que las reglas que se establecen en el Código del Trabajo no aplican a la administración del Estado, ni en las municipalidades, ni otras excepciones. Entonces, en realidad, la ley del teletrabajo no es una ley transversal, es una ley que modifica el Código del Trabajo. Por lo tanto, el teletrabajo como ley, como la regulación, no aplica a la administración pública. Sin embargo, el artículo 22, inciso cuarto, sí reconoce que se puede prestar servicios de forma remota o teletrabajo. El problema es que no tienen el resto de las protecciones que tiene la ley de teletrabajo. Entonces, sí se puede exigir o sí se puede acordar, que se preste servicios de forma de teletrabajo remota. El problema es que esa gente no va a tener la protección. Y ese fenómeno es lo que hace que veamos dentro de los muchos anuncios que se hacen sobre las reformas que se van a hacer. Una de ellas es la ley de teletrabajo para el servicio público. Y también quería aprovechar, Francisco, porque lo he visto varias veces y es algo que en verdad siempre me ocurre a mí, que parte de la audiencia, siempre hay fundaciones y ONGs. Las leyes estas aplican a fundaciones y ONG. Todo lo que he dicho aplica a ONG, a fundaciones, a corporaciones, a entidades sin fines de lucro. Lo que están excluidos son los órganos de la administración. Entonces, en realidad, a tener cuidado, señor de las fundaciones, porque los pueden fiscalizar a este efecto y pueden resultar eventualmente sancionados también. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Bueno, para ir finalizando, vamos a hacer la última pregunta a Pablo Gómez. Antes de exponer la pregunta, recordarle a todos que les vamos a hacer llegar estas presentaciones y habilitados nuestros correos para poder responder sus dudas más específicas. Encantado de atender sus requerimientos. Pablo, Carlos Salas dice: Pablo, muchas gracias. Estamos dando flexibilidad horaria, apoyo psicológico a nuestros colaboradores, talleres de apoyo emocional, ergonomía. Hoy estamos frente a un escenario donde pareciera no haber duda que el teletrabajo se mantendrá por un buen tiempo. Y la pregunta es, ¿qué otras medidas concretas se pueden entregar a los
colaboradores en estos tiempos de pandemia. Gracias por la pregunta. Primero, quiero hacer un comentario sobre lo que decía Juan Eduardo. No te entendí bien esto de la parte social con los que uno lee libros y comentarlos con los... No sé si algunos querrán leer un libro y comentarlo con el jefe, pero eso es parte de algo que... o ver una película. No digo que pero bueno, la vean, que se pongan. Cosas que han inventado clientes nuestros. Uno no juzga. Pero bueno, interesante entender todas las opciones. Yo, para la respuesta para la pregunta que me hacen ahora, creo que nuevamente qué bueno que este participante, Carlos me decía, Francisco. Sí, Carlos Salas. Carlos Salas dice, tiene como cubierto los principales aspectos. ¿Y qué más hacer? Yo creo que aquí no hay muchas fórmulas mágicas, pero en el mundo de la consultoría hay una premisa que se habla sobre que el cliente tiene sus propias soluciones. Entonces, llevando esta premisa a la realidad que estamos viviendo, uno puede decir, las personas tienen sus propias soluciones. Escuchemos, abrámonos a posibilidades también que los propios funcionarios, empleados, colaboradores nos presenten. Yo creo que es importante ser flexible en eso. No siempre tenemos nosotros todas las respuestas. Uno cree que porque lidera un equipo tiene que saberlo todo o dirigirlo todo. Yo creo que las personas lo del equipo, y si estamos hablando de esto, de escuchar, de lo conductual, bueno, es el momento para escuchar. Yo te aseguro que nos vamos a encontrar con respuestas un poco irracionales, pero también nos vamos a encontrar con propuestas interesantes que no se nos habían ocurrido. Yo creo que hay que abrir la puerta a eso, y si está dentro del marco legal que nos ha comentado claramente Gabriel, yo creo que perfectamente se pueden implementar, pero abiertos a esas opciones. Yo creo que entre lo más formal, lo más claro, lo más estructurado, incluso con Carlos, comentarlo después, mandarle algunas sugerencias de medidas, pero lo mío va por esto conductual. Yo sé que, yo siempre comento esto, hace un tiempo atrás un cliente, cuando me invitó a hablar de temas de estrategia y temas conductuales, dijo que él iba a hablar, era un gerente general, de los temas estratégicos y que iba a dejar a Pablo Gómez, el consultor, a hablar de los temas blandengue. Fue divertido, tuve que enfrentar esa situación en ese minuto, pero y ahora estoy dando esta respuesta, puede ser media blandengue la respuesta, pero créanme que esto blandengue, que se ve como blandengue, va a ser lo que marque la diferencia en las culturas organizacionales y lo que marque la diferencia entre el compromiso o la desmotivación de las personas. Así que muchas gracias por las preguntas en general que me hicieron específicamente. Ok, muchas gracias Pablo, gracias Juan Eduardo, Gabriel, te voy a dar ya el pase para que cierres, solamente agradecer a todos los que han participado con sus preguntas. Esta modalidad que estamos implementando de panel de conversación ha sido adecuada porque la gente se ha mantenido conectada, así que lo seguiremos implementando en otras sesiones. Sus preguntas, la mayoría han sido respuestas, se han sintetizado, pero obviamente hay preguntas que pueden quedar ahí y las vamos a ir respondiendo vía correo electrónico. No duden en escribirnos, les vamos a mandar las presentaciones con nuestros correos electrónicos de cada uno de los participantes. Muchas gracias, yo me despido y Gabriel te dejo para que hagas el cierre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a todos muchas gracias por participar. Hace un tiempo como PwC venimos haciendo una serie de seminarios en línea que la idea justamente es aportar a la comunidad, estar muy cerca de la comunidad y nuestros clientes a fin de que estos tiempos tan difíciles y que son indefinidos por definición, porque nadie sabe cómo va a avanzar ni terminar esto, sean un poquito más llevaderos utilizando y aprovechándose de la información técnica que les podamos aportar nosotros desde nuestra plataforma como PwC Chile. Así que en este mismo afán, nosotros también, o sea, la firma también comparte su información a través de sus redes sociales, sus canales oficiales, así que los dejo invitados a seguir, agregar a LinkedIn, Instagram, Facebook, lo que encuentren, YouTube, incluso YouTube de la firma. Y bueno, eso en general. Personalmente yo también comparto asuntos laborales, legales en mi LinkedIn, que me encuentran con Gabriel Halpern-Mager. Y desde luego, también decirles que las 110 preguntas que han llegado, perdón, 115,
se van actualizando, nos queda registro nosotros. Así que sigan enviándolas, porque si algo quedó sin contestar, es probable que tomemos contacto para poder conversar de estos temas específicamente. Si no, como comentaba Francisco, muchas de estas consultas fueron sintetizadas, refundidas en lo que conversamos, intentamos abarcar todos los temas que fuimos leyendo acá en las intervenciones. Y desde luego dejarlos invitados para los seminarios que vienen a continuación, a futuro, que vamos a seguir en nuestro compromiso, hablando de los temas que nos importan, a todo lo que tiene que ver, por lo menos en lo que a mí respecta a los departamentos, la área legal de los departamentos de recursos humanos. Así que, sin mucho más que decir, les agradezco. Le agradezco a Pablo Gómez, socio de People Organization Advisory, a Juan Eduardo Goregoitía, que es siendo el manager del mismo departamento, a Francisco Almazar, que es el consultor líder de ese departamento, y a todos ustedes por hacer posible esta plataforma y que entre todos avancemos un poquito más, un día más en esta pandemia, queda un día menos para que esto pase. Así que enviarles un abrazo grande a todos, y por más que no nos podamos ver físicamente, menos nos podemos ver digitalmente, que hoy por hoy es bastante realista igual. Así que les mando todo el ánimo, un saludo a todos, y por supuesto estamos como siempre a su disposición para lo que puedan necesitar. Saludos a todos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.